Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Doble F Podcast. Menuda vuelta de octavos de final de Champions que hemos tenido, la verdad, sin muchas sorpresas, pero con muchísimos goles, goleadas increíbles como la del Barça al Newcastle histórica. Es la eliminatoria, la vez que en una eliminatoria el Barça ha metido más goles junto a una del Leverkusen en 2012. Increíble lo del Barça, la verdad, en The Flick, la segunda parte ha sido un completo rodillo. El Bayern de Múnich 4-1 al Atalanta con doblete de Kane, ya suma 46 goles en todas las competiciones el delantero inglés. Una auténtica locura. El Bayern ha ganado 10-2 la eliminatoria, un auténtico rodillo. También el equipo alemán. El Liverpool 4-0, bueno, y se enfrenta contra el Real Madrid en cuartos. El Liverpool 4-0 ha conseguido en la segunda parte ya una renta de 3 goles, cuando iban 1-0 en la primera parte y Mohamed Salah ha fallado un penalti en el filo del descanso. El Atlético de Madrid ha perdido con el Tottenham 3-2, pero aún así pasa sin muchos problemas, aunque en las últimas jugadas ha sufrido bastante el equipo de Simeone, que ha conseguido resistir y pasa a cuartos de final. Eso sí, el Tottenham ha sacado el orgullo, ha sacado la casta junto a su afición, junto a su gente, a pesar de estar jugándose el descenso. La verdad que ha dado la cara, por lo menos el equipo de Igor Tudor. El Barça, ya digo, 7-2 le ha metido al Newcastle. La primera parte ha sido bastante igualada. El Barça ha tenido problemas de creación en el último tercio. Esos últimos pases no ha estado fino del todo. Pero en la segunda parte ha aparecido Fermín con esos desmarques a la espalda, con esas rupturas. Lewandowski ha estado más fino. Lamine Yamal ha metido buenos pases. También ha marcado el gol de penalti en el filo del descanso también. Y Rafinha también ha estado muy bien. Así que el Barça pasa a 7-2 como un auténtico rodillo, ya digo. El Arsenal 2-0 empató en la ida, la verdad que era favorito para la vuelta. Un golazo de Berechi ese y otro golazo de Declan Rice. Le dan el pase al equipo de Mikel Arteta. El Chelsea perdió 0-3 con el PSG que ha vapuleado al Chelsea. Se ha vengado de la final del Mundial de Clubes, además con el mismo resultado. Y aparte hay una imagen bastante cómica de Lian Roseñor dándole una nota a Alejandro Garnacho cuando iban 2-8 y iba a salir el minuto 84, la verdad que bastante cómico, sí. Y el Manchester City que perdió con el Real Madrid 1-2 ayer, la verdad en un partido pues muy flojo de los de Guardiola y un Real Madrid que concedió muchísimo a partir de la expulsión de Bernardo Silva. En la segunda parte decidió darle metros al City y el City empezó a atacar, a poner unos balones muy peligrosos Doku en el área pequeña, en el punto de penalti, pero nadie consiguió rematar. La verdad que el City también bastante flojo. Y el Sporting de Portugal que ganó 5-0 al Bodo Glimt, aunque también te digo que en la primera parte ya podrían haber ido 3 o 4-0 porque el Sporting perdonó muchísimo y el equipo noruego defendió muy mal. Se vieron las costuras ahí, se vio la falta de experiencia en una competición como la Champions. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que ha sido todo. Vamos a poner el cuadro antes de nada para ver cómo se quedan los cruces de cuartos de final. El PSG se enfrenta al Liverpool en una eliminatoria que nos recuerda a la del año pasado, además definiendo en Anfield, en la que el PSG pasó por penaltis cuando fue muy superior, sobre todo el PSG en la ida y en la vuelta un poquito más parejo, pero igualmente el PSG se mereció pasar en todo momento. El Real Madrid se repite la eliminatoria de la 23-24 en las semifinales, cuando José Lu marcó ese doblete. El Bayern ahora mismo es el mejor equipo de Europa, así que va a ser favorito a priori también, a pesar de que el Real Madrid está mejorando bastante. El Barça Atleti, por cierto, aquí hay 4 campeones de Europa en este lado del cuadro. Barça Atleti, la verdad que no definen como en Copa, que definió el Barça en casa y la verdad que lo tuvo a punto de remontar. Definen el Metropolitano, veremos a ver cómo llegan los dos. Tienen las lesiones de los dos porteros y el Real Madrid también. Los tres equipos españoles tienen las lesiones de los porteros titulares, así que veremos qué tal el partido entre el Barça y el Atleti. Y el Sporting de Portugal que se enfrenta al Arsenal, primero en el José Albalade, después en el Emirates Stadium. La verdad que el Arsenal tiene el lado del cuadro más fácil, o sea, me refiero, el Sporting. Luego si pasa contra el Barça, contra el Atleti, va a ser bastante más difícil, aunque también partiría como favorito. Así que vamos a analizar un poquito qué ha sido los partidos de los equipos españoles en profundidad. Vamos allá. Analizando ese Tottenham 3, Atlético de Madrid 2, el equipo rojiblanco ha sufrido en algunos tramos. El Tottenham ha acabado bien el partido. La verdad que el equipo de los Spurs, para estar luchando por la permanencia en Inglaterra, ha sacado todo su coraje, toda su casta con su afición, ha hecho un gran partido. Es la primera victoria de Igor Tudor. El Atlético de Madrid al final se ha impuesto 5-7 en el global de la eliminatoria. Y es, desde que está el Cholo Simeone, la octava vez que el Atlético de Madrid pasa a cuartos de final. La verdad que es un dato bastante impresionante, porque el Atlético de Madrid, antes de que llegara el Cholo, este dato es que ni se lo imaginaría. La verdad, el Tottenham me ha gustado durante tramos. Es verdad que no ha hecho el mejor juego del mundo, el juego más vistoso, pero ha implantado bastante intensidad en el medio campo con Pape Matar Sarr, bastante de ida y vuelta. La verdad que no es el jugador más técnico, pero bueno, por ejemplo, Xavi Simons ha hecho un partidazo moviéndose entre líneas, filtrando balones, regateando, yéndose de jugadores contrarios, echándose el equipo a la espalda, con un golazo en la segunda parte, con el 2-1, que luego a punto ha estado Pedro Porro de meter con el exterior el que iba a ser el 3-1, pero Musso hace una estirada increíble y salva al Atleti, porque si Pedro Porro marcaba ese gol, el Atlético de Madrid se metía en serios problemas, la verdad. Vicario ha hecho muy buenas paradas, la verdad, Julián le ha sacado una,
y ha sacado un par más que han estado bastante bien. Dragustin ha jugado por derecha, el Cuti Romero muy agresivo como siempre, Van de Ven al corte ha estado también bastante bien, Spence ha jugado por la izquierda, Archie Gray se metía en la primera parte en salida de balón para ayudar a los centrales a sacar el balón. Pape Matarsar con mucho recorrido. Matistel en la primera parte me ha gustado bastante, encarando mucho a Nahuel Molina, que se ha visto superado en bastantes ocasiones. Hay una que circula muy bien el balón, creo que es entre Pedro Porro, juega con Colomwani por dentro a Xavi Simons de primeras deja a Tel solo y tiene a dos jugadores solos, pero decide tirar, va un poquito al medio con la izquierda y la saca Muso, que eso hubiera sido el 2-0 también, o sea, ha tenido ocasiones el Tottenham para meterse en la eliminatoria y de lleno. El Atlético de Madrid, que ha tenido dos novedades en su once, ya que ha jugado Nahuel Molina de lateral derecho y Marcos Llorente ha sido desplazado al medio campo, y el que no ha jugado ha sido Coque, ya que era un partido a lo mejor de más intensidad. Después Lenormand ha entrado por Marc Pubil, ya que tenía molestias, el central catalán, y Lenormand se ha comido un poquito lo que es el primer gol de Colomwani, atacando su espalda y marcando de cabeza. Se le han visto un poquito las costuras, y el resumen básicamente de lo que está siendo este año para Robin Lenormand, que no consigue encontrar continuidad ni confianza en el equipo rojiblanco. Janko ha marcado gol, la verdad, en el primer palo, atacando muy bien ese primer palo al centro de Julián Álvarez. En la segunda parte, el 2-2, que ha sido ya prácticamente lo que ha sido definitivo el resultado y que ha dado tranquilidad al Atleti, a pesar de que luego ha venido esa jugada de Xavi Simons, que ya digo, para mí ha sido el mejor del partido, provocando ese penalti y marcando el 3-2, aunque ya no daba tiempo para nada. Lookman ha tenido la asistencia a Julián, la verdad una buena transición del Atlético de Madrid, que aclara muy bien Griezmann. Griezmann me ha parecido para mí el mejor del Atlético de Madrid, junto con Julián, que la verdad también ha dado gol y asistencia. La verdad que el partido de Julián ha sido muy bueno, pero Griezmann la verdad que metiendo muy buenos balones, jugando de cara, aclarando las jugadas cuando toca, sabiendo esperar a sus compañeros, combinando muy bien, esperando muy bien en las contras. La verdad me ha gustado muchísimo el partido de Griezmann, que con balón me parece el jugador más clarividente del Atlético de Madrid, y que si está por lo menos hasta el 80% tiene que ser titular prácticamente todos los partidos. El Atlético de Madrid los primeros 10 minutos ha aguantado muy bien el chaparrón, la embestida que le estaba pegando el Tottenham en la presión, yendo muy agresivo el equipo de Igor Tudor arriba a buscar al Atlético de Madrid, pero aún así ha sabido mantenerse bastante bien y aguantar el tipo bastante bien el equipo del Cholo, amenazando en alguna ocasión con una llegada de Marcos Llorente a línea de fondo que no remata a nadie, y con un gol anulado a Lookman, con un balón que pone Juliano Simeone desde la derecha, que estaban fuera de juego, pero no por tanto de lo que parecía. A partir de ahí el Tottenham ha presionado más arriba en campo contrario, ha robado más balones, dirigiendo las contras Xavi Simons y los ataques Xavi Simons metiéndose por dentro, combinando mucho con Matistel por la izquierda, los corners muy peligrosos. Y la verdad que me ha gustado mucho, ya digo, el partido de Xavi Simons. Pedro Porro ha estado bien por derecha metiendo envíos peligrosos, que también la ha sacado la defensa del Atlético de Madrid. Pero la verdad que el Tottenham en la primera parte robando mucho y con bastante amenaza. Cuando ha marcado el primer gol Colomwani, la verdad que el Atlético de Madrid estaba muy muy metido atrás y daba bastante miedo que el Tottenham pudiera marcar el segundo y meterse en el partido. A partir de ahí, en el minuto 40, el Atleti se ha echado un poquito más atrás, ha sacado un par de corners, un disparo de Julián Álvarez que se ha ido a córner por bastante poco, creo que lo toca un zaguero del Tottenham, y después un remate, ya digo, de Juliano Simeone, que le pega de volea desde la frontal del área, la toca el Cuti con la cabeza y la saca Vicario, y eso que había cambiado la trayectoria. Así que el Atlético de Madrid ahí ha conseguido amenazar un poquito más otra vez. Y después en la segunda parte llega el gol de Julián Álvarez en una muy buena transición del Atlético de Madrid, dirigida por Griezmann. Le pone un balón Juliano Simeone al espacio a Lookman. Lookman divide, y cuando parece que se le echa un poquito atrás el pase a Julián Álvarez, se da la vuelta entre cuatro. Ya digo, el Tottenham defiende bastante mal. O sea, el Tottenham no es un equipo top ni en defensa ni en ataque, pero es verdad que hoy sí que ha sacado bastante honor. Julián Álvarez se da la vuelta entre cuatro zagueros prácticamente y coloca el balón en la escuadra de Vicario. Ha sido un completo golazo. Poco después de eso, recibe Xavi Simons un balón, le da el balón Archie Gray a Xavi Simons. Xavi Simons se escora un poquito, se perfila y la clava al ángulo de Muso prácticamente, y ya llegaba el 2-1. Después de ese 2-1 ha tenido una oportunidad clarísima Pedro Porro, en la que de nuevo Xavi Simons dirige el ataque, divide, filtra a Pedro Porro, que estaba en la derecha, y con el exterior mete un golpeo buenísimo que va prácticamente a la cepa del poste, y Muso hace un paradón, un auténtico paradón, un paradón valor eliminatoria, porque el Tottenham con ese gol era un 3-1 ya, y la verdad que se ponía a un gol solo de empatar la eliminatoria al Atleti, y eso ya hubiera sido bastante más problemático para el equipo del Cholo, que nunca se ha visto en la tesitura de que el Tottenham se pusiera a un gol, así que por lo menos ahí ha tenido bastante tranquilidad. Es a partir de ese gol de Xavi Simons, del primer gol del Tottenham, que la verdad es un golazo. Después de la parada de Musa Pedro Porro, con el tiro con el exterior, el Atlético de Madrid empieza un poquito más a carburar lo que es el juego. Julián Álvarez y Griezmann empiezan a aparecer, jugando un poquito más tranquilos, teniendo más balón, ocasionando
algún problema a la meta de Vicario, como un disparo de Julián Álvarez, una falta desde la frontal un poquito escorada, un poquito más lejos, de unos 30 metros, que el portero italiano palmea bien arriba, aunque el tiro creo que iba al larguero, pero Julián con esa confianza que está teniendo, ya lleva 8 goles y 3 asistencias en Champions, y la verdad que el delantero argentino está empezando a recuperar su mejor versión, y después llega ese centro justo después del córner que provoca Julián Álvarez con la falta, llega el gol de Janko de cabeza, y la verdad que el Atlético de Madrid ahí con ese 2-2 ya estaba bastante más tranquilo. Después el Tottenham con un poquito de casta, con un poquito de orgullo, tirando hacia arriba con su afición, porque su afición la verdad se la ha recompensado, a pesar de no clasificarse, cuando han cambiado los jugadores Igor Tudor les han aplaudido, la verdad el Tottenham está haciendo lo que puede, aunque con el presupuesto que tiene, me parece una locura decir esto, pero bueno, la verdad que el equipo de Igor Tudor, bueno, pues ha hecho lo que ha podido, al menos ha ganado el partido, es la primera victoria del entrenador con el equipo, después de 6 partidos prácticamente. Y bueno, el Tottenham que se juega la vida este fin de semana contra el Nottingham Forest, un rival además directo por la salvación, y su afición pues tiene que estar con ellos completamente. Al final esa jugada con Xavi Simons, ya digo, metiéndose muchísimo por dentro, tirando paredes, combinando bien, ocupando esos espacios interiores, sabiendo detectar dónde está el peligro realmente, el jugador holandés, y acaba provocando ese penalti de Jiménez, que la verdad, Jiménez ha salido al campo, también te digo, como una moto, y ha hecho ese penalti jugando prácticamente otro partido, Jiménez, cuando ha entrado. Y ya digo, también es muy difícil entrar en un partido con tanta intensidad como este. Y acaba convirtiendo Xavi Simons ese 3-2, que ya obviamente no le daba tiempo al Tottenham, pero por lo menos, bueno, lo han intentado y han quedado bien con su afición, que la verdad que no es tan poco relevante como parecía, la verdad. Y bueno, eso, el Atlético de Madrid se clasifique, jugará contra el Fútbol Club Barcelona en cuartos de final. Vaya partidazo vamos a tener entre dos equipos españoles otra vez. Se van a enfrentar 6 veces esta temporada los dos equipos. Y el Tottenham, ya digo, pues a luchar por no descender, yo creo que con la plantilla que tiene y con los jugadores que tiene, con la rotación que tiene, con el estadio que tiene, la afición que tiene, no va a descender, pero la verdad que es una temporada para olvidar completamente de los Spurs. El Tottenham que tiene un partido a vida o muerte este fin de semana ante el Nottingham Forest, ya que el Forest tiene 29 puntos, el West Ham tiene 29 puntos, que es el que marca el descenso, y el Tottenham tiene 30, así que el equipo de los Spurs tiene que ir a ganar 100%, bueno, al menos juegan en casa. Tiene un partido prácticamente más crucial que el que ha tenido hoy contra el Atlético de Madrid, ya que se juega más en cuanto a temporada, porque como baja el Tottenham se mete en unos apuros económicos increíbles, pero la verdad, claro, el partido de hoy es mucho más atractivo para lo que es el espectador y sobre todo para el fan del Tottenham. Solo que el fan del Tottenham pues tiene que estar codo a codo con el equipo y esperar que se salve y el año que viene pues ya intentar pues eso, las aspiraciones europeas, que es lo más normal para un equipo con el gasto del Tottenham. El Atlético de Madrid que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en cuartos de final de la Champions League, al igual que en temporadas anteriores, creo que en 2015-16 se enfrentaron en cuartos, creo en semis, ahora mismo no me acuerdo, pero ya se han enfrentado alguna vez en eliminatoria de Champions y la verdad que el Cholo tiene bastante cogida la medida al Fútbol Club Barcelona, sobre todo en las eliminatorias de Champions, aunque ya hace muchos años. Y también el Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Partido importante, aunque el Atlético de Madrid en Liga es cierto que ya no se está jugando tanto. Dicho todo esto y hecho el análisis de lo que ha sido el Tottenham Atlético de Madrid, vamos a pasar a lo que ha sido el partido del Newcastle-Barça y después a lo que ha sido, bueno, a lo que fue ayer el partido del Manchester City-Real Madrid vuelta. Yendo con ese Barcelona 7, Newcastle 2, es el partido de eliminatoria en el que el Barça ha marcado más goles en la historia de Champions, junto con ese 7-1 que le endosó al Leverkusen en 2012, también le metió 7-0 al Celtic en fase de grupos, pero no cuenta como eliminatoria, y la verdad que ha sido un rodillo completamente lo del Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick en la segunda parte, el Newcastle completamente desfigurado, con muchísimos huecos atrás, yendo a salir y a presionar en la primera parte, bastante atrevido el equipo de Eddie Howe, pero completamente superado en la segunda parte. Es cierto que el Barça en la primera parte con balón no ha estado fino del todo, pero si hubiera estado fino del todo, esto podría haber sido un 10-2, porque en la segunda parte ha sido un completo rodillo, y todo lo que ha tenido el Barça lo ha metido prácticamente con un muy buen Lewandowski con 2 goles, reapareciendo, y con un estelar Fermín López, que sin balón, en movimientos a la espalda de los centrales y en zonas, sabiendo detectar en qué zonas hace peligro, es de los jugadores más listos del mundo en ese ámbito, por no decir el mejor. O sea, me recuerda al mejor Müller en ese aspecto, sabiendo detectar dónde está siempre el peligro y además con una velocidad y sabiendo llegar al área muy bien. Con ese balón que le ha metido Rafinha en el 4-2, que ha sido el gol más importante del Barça, ya que ha sido el que ha mandado a la luna directamente al Newcastle, el que ha mandado a la luna al Newcastle directamente. Y la verdad que Fermín muy muy bien, gol, asistencia, ya lleva 15 goles, 16 asistencias en todas las competiciones, una barbaridad la temporada de Fermín, al igual que Rafinha que ha marcado otra vez 2 goles, el jugador brasileño que ha vuelto a su mejor estado de forma y la verdad que cuando está bien este tridente es imparable y con Fermín por detrás, que para mí ya le ha quitado el puesto a Olmo, el Barça es muy peligroso, el problema es en defensa, que deja mucho que desear con esa línea tan adelantada, con Elanga comiéndole la espalda a Cancelo muchísimo en la primera parte, con Eric García lesionado, con Araujo con muchos problemas para defender.
Gerard Martín y Cubarsí no han estado mal, pero es cierto que a la espalda también sufren muchísimo y son dos jugadores que tampoco son los mejores centrales del mundo ni tienen los mejores conceptos defensivos, sobre todo Gerard Martín, que es lateral, que a pesar de ser un jugador ordenado y muy responsable, hay veces que le pasan por encima, también es normal, no está acostumbrado tampoco a jugar de central y no lo está haciendo mal, pero es cierto que el Barça en transiciones defensivas sufre muchísimo. Marc Bernal ha vuelto a marcar, son 5 goles en 9 partidos, números de completo delantero. Pedri no ha tenido su mejor partido, tampoco ha estado muy participativo en la primera parte y eso lo ha notado el Barça sobre todo en las transiciones. Ha tenido una Lewandowski que ha repelido Thiago, creo, pero igualmente el Barça en la primera parte bastante flojete con ese penalti que la verdad era claro sobre Rafinha. Es cierto que no llegaba, pero Trippier no lo ve y no en ese momento no, imagino que no se da cuenta. Le agarra y le hace penalti, no es roja porque Rafinha no llega. Y la Yamal pues ha tenido un buen partido en cara un par de veces, pero tampoco ha sido su mejor partido. Para mí han sido los hombres del partido Fermín y Rafinha. En cuanto al Newcastle, pues muy mal en salida, sobre todo. Hay un gol al final que regala a Ramsey, que es una vergüenza, pero bueno, ya está el partido resuelto. Dejando muchísimo hueco los centrales, también saliendo mucho a presionar. La primera parte, bueno, el Ang ha marcado 2 goles, llevaba solo uno en todas las competiciones, para que vean cómo es esto lo de la Champions, como es increíble para que lo veáis. Y luego, bueno, ha salido Xavi Esparz después, pero bueno, son participaciones más testimoniales lo del Barça porque ya ha resuelto el partido prontísimo en la segunda parte. Creo que en el minuto 65 iban 5-2, 6-2 ya, o sea, era una cosa loca. Y ya luego a partir de ahí el Newcastle empezó a cometer errores completamente infantiles. Hablando de ese enfrentamiento directo entre la Premier y la Liga Española, es cierto que la Premier vapuleó prácticamente a los equipos de nuestro país en la fase de Liga con un 8-1 en total para los equipos ingleses de la Premier. Pero es cierto que ahora 3 equipos españoles se han cargado a 3 equipos ingleses en la estancia de octavos de final y ahora mismo quedan 3 equipos españoles y solo 2 ingleses cuando había 6 y 3. Los equipos españoles han aguantado y los ingleses se han evaporado completamente. El Barça ganando al Newcastle los 2 partidos, bueno, empatando el primero y ganando el segundo 7-2, que es prácticamente como ganar los dos con ese resultado. El Atlético de Madrid es cierto que ha perdido la vuelta, pero ha pasado igualmente contra el Tottenham y el Real Madrid ha ganado los 2 partidos al Manchester City. Y es que cuando llegan los momentos importantes, los equipos españoles, sobre todo los 3 grandes, saben competir muy bien contra quien sea. Y la Premier es verdad que el Newcastle no es el mejor equipo, el Tottenham está prácticamente en descenso y que el Manchester City es el peor City de los últimos años, pero igualmente la Liga Española siempre compite muy bien y sobre todo contra la Premier League les tenemos tomada la medida en lo que es eliminatorias de Champions, la verdad. El Barça que tiene partido de Liga esta semana contra el Rayo Vallecano en casa, ese partido lo tiene que sacar a flote el equipo de Hansi Flick bastante fácil, yo creo. Y después del parón de selecciones tiene partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano de Liga. Cuidado con eso porque el Real Madrid, si gana el Atlético de Madrid en su campo y el Atlético de Madrid vence al Barcelona o el Barcelona pincha, el Real Madrid se puede meter muy en serio en la pelea por la Liga. Y después, 3 días después de jugar contra el Atlético de Madrid, otra vez juega contra el Atlético de Madrid, playoff, cuartos de Champions en el Camp Nou. O sea, calendario caliente para el Barcelona después del parón de selecciones y veremos qué tal el equipo de Hansi Flick y cómo lo lleva porque recordemos que tiene bastantes bajas, a ver si después del parón de selecciones recupera gente y el Atlético de Madrid va a ir con todo, sobre todo en el partido de Champions, ya que el Atlético de Madrid no se está jugando prácticamente nada en Liga y veremos si no da la sorpresa en lo que es la eliminatoria, aunque tampoco me parecería una sorpresa, la verdad. Después el Newcastle, en esas aspiraciones que sigue teniendo por jugar Europa el año que viene, juega contra el Sunderland en su campo, el Derby. Así que, bueno, veremos el equipo de las Urracas si se puede sobreponer a lo que ha sido esta eliminatoria de 8-3. La verdad que son eliminatorias muy abultadas. 7 goles el Atleti, 5 el Madrid, 8 el Barça, 10 el Bayern. La verdad que eliminatorias con muchos goles. Así que vamos a analizar ahora un poquito lo que fue ese partido en el Etihad entre el Manchester City y el Real Madrid. El partido que enfrentó al Manchester City y al Real Madrid. Pep Guardiola hizo bastantes cambios en la alineación. Jugó Cherki por Savinho. La verdad que necesitaba un poquito más de creatividad en ese último tercio y Savinho no estaba nada bien. Jugó Mateus Nunes, jugó Kusanov de central y quitó a Marc Guéhi. Y luego jugó Ait Nouri por la izquierda en vez de jugar O'Reilly. La verdad que Nouri, un jugador bastante más creativo en el último tercio y más ofensivo en cuanto a la creatividad y al ataque del City. Y después el Real Madrid pues formó con el mismo 11 que el otro día, simplemente que jugó Fran García por Mendy, que estaba tocado. Por cierto, luego Courtois, que se tuvo que ir lesionado en el descanso, y Lunin hizo una segunda parte buenísima, que ahora la voy a resaltar porque me parece increíble lo del portero ucraniano, el compromiso que tiene con el Real Madrid de no irse, y aparte cuando sale, después de estar muchísimo tiempo sin jugar, hace unos partidazos y unas paradas increíbles. Increíble lo del portero ucraniano, que ya digo, me parece top 5, a lo mejor no, pero top 8, top 10 porteros del mundo, sin exagerar, la verdad. Real Madrid tiene una suerte en la portería increíble. Aparte que ahora a Courtois le tienen que hacer pruebas y no sabemos cuánto tiempo va a estar de baja. A mí Lunin me transmite una seguridad impresionante. El Manchester City,
que salió, como era obvio, a presionar arriba y a tener mucho balón. Tuvo un par de ocasiones al principio del partido que fueron bastante claras, sobre todo una de Rodri que recibe aquí en el costado del área pequeña prácticamente, y Thibaut Courtois mete una mano salvadora arriba que vale prácticamente como un gol. La verdad, si el Manchester City marcaba ese gol se ponía 1-0 en el minuto 10 prácticamente y el Madrid iba a sufrir mucho. El mejor del City me pareció otra vez Jeremy Doku encarando una y otra vez, da igual las ayudas que le hicieran a Alexander-Arnold, Valverde o Thiago Pitarch o Rudiger, Jeremy Doku se iba prácticamente todas y si no provocaba corners, provocaba faltas, sacaba de quicio completamente al Real Madrid. El partido de Doku me pareció impresionante. Donnarumma tuvo cosas extrañas otra vez, como una acción en la segunda parte que Vinicius se va de él y él se queda como haciendo la estatua y, y no pitó nada, pero una acción muy rara, la verdad, una acción muy extraña. Y en la primera parte, el gol del Real Madrid, el primer gol del partido, viene por una contra, un posible fuera de juego de Vinicius que al final no era, que él corrigió el VAR. Creo que le metió un muy buen balón Arda Güler a Vinicius. Se la lleva el jugador brasileño en cara, tira un disparo al palo largo, Donnarumma no llega, le rebota, llega Brahim, mete un balón al segundo palo, Vinicius la controla con el muslo, dispara con la izquierda y Bernardo Silva mete una mano intencionalmente, que si no hubiera VAR a lo mejor te lo compraba, pero habiendo VAR, entiendo que a lo mejor es instintivo, pero habiendo VAR es penalti y roja y te lo tienes que comer porque no había fuera de juego además, así que el Real Madrid se adelantaba 0-1 y ahí parecía que el partido iba a estar prácticamente decidido. Vinicius que volvió a tirar el penalti y también se lo volvió a ofrecer a Fede Valverde y este le volvió a dar confianza al jugador brasileño para que lo tirara él y esta vez sí lo marcara. Es cierto que Vinicius tiene otras dos jugadas en la primera parte en la que falla y se hubiera terminado prácticamente la eliminatoria ya de seguro, porque tiene una en la que recibe en el área pequeña prácticamente, se va de dos, bueno, se acaba metiendo en el área pequeña, yéndose de dos, tumbando a Donnarumma, tumbando a Jusanov y creo que tumbando a Rubén Díaz, que estaban en el suelo ya y solo tenía que empujarla, es verdad, le da con el pie muy abajo y el balón se va prácticamente a las nubes, no, pero va muy desviado de la portería cuando tenía toda la portería para él prácticamente. Otra jugada en la que Güler temporiza muy bien, va aguantando, esperando a que llegue Vinicius, le pone el balón por delante, que es verdad que Vinicius se adelanta un poquito y le acaba pegando con la tibia prácticamente, con la tibia izquierda, y el balón se va fuera. Otra que tiene Brahim, que Brahim me gustó mucho el partido que hizo el jugador hispano-marroquí, jugando muy bien entre líneas, recibiendo y dándose la vuelta, dándole continuidad al juego, la verdad, creando bastante peligro. Una jugada en la que tumba a Justanov y a Rubén Díaz, pero es que a Rubén Díaz le manda directamente al otro córner y la gola para Donnarumma, pero el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, que la verdad que me parece que hizo un muy buen partido y me gustó mucho. Luego destacó también el partido de Tchouaméni en las ayudas, barriendo todo por arriba, por abajo, en tackles, increíble. Hausen, que dio 86 de 91 pases, solo falló 5. Muchísima confianza la que tiene el internacional español ahora mismo. Y me gusta mucho porque Hausen es un jugador que si tiene mucha confianza es bastante eficaz y bastante solvente con balón y sin balón yendo al cruce, que fue a varios cruces y los ganó todos, la verdad. O sea, tuvo una efectividad en tackles también importante. Fran García estuvo bastante arropado por los compañeros y no se notó mucho esas carencias defensivas que tiene, porque no es el mejor defensor, es un jugador un poquito más medio que los demás, pero lo hizo bastante bien también, cumplió. Y Alexander Arnold en defensa fue un completo desastre con las ayudas de Valverde y Rudiger. Y Vitarch no se notó tanto, pero igualmente Alexander Arnold tiene unos conceptos defensivos muy bajos. Es verdad que con el balón es buenísimo y es un privilegiado, pero los conceptos defensivos, hay un balón que le meten a la espalda que no mide bien y se la lleva Doku, pero es que además tenía para llevársela él por mucho. Y se la acaba llevando Doku porque no mide bien. Y bueno, es un jugador que eso, te da mucho en ataque y con balón, pero en defensa sufre muchísimo y más como con un extremo como Jeremy Doku, que es un completo diablo. Después Thibaut Courtois hizo una parada a Haaland, según marcó el Real Madrid en la jugada posterior, que le salva completamente al Real Madrid. La parada que le hace a Rodri en los primeros minutos. Otra Haaland con el pie, que luego se encuentra Rodri en el área pequeña y también la tira fuera. Y cuando sale el Lunin, lo de Lunin es completamente admirable. He mirado antes, Lunin llevaba sin jugar prácticamente 15 partidos, desde el partido con el Albacete, que además también salió señalado, y lo más normal es que entrara con un poquito de falta de confianza. No, el primer balón que tocó, me acuerdo, que la jugó perfectamente sobre Hausen cuando le estaban presionando. Después hizo una gran parada Haaland por arriba, súper seguro. Es un portero que sería titular en prácticamente todos los equipos de la liga, menos en el Barça y en el Atleti, en prácticamente todos los equipos de la Premier, menos en el Arsenal y a lo mejor no lo sé, en el City a lo mejor sería titular también, por nivel ahora mismo, aunque Donnarumma es verdad que es de los mejores porteros del mundo, aunque esta eliminatoria, el Real Madrid es que completamente ciega a Donnarumma, porque madre mía, contra el Real Madrid nunca rinde el portero italiano, y eso, Lunin me parece un suplente de garantías, un jugador fiel al Real Madrid que nunca se ha ido y ha tenido ofertas para irse y ser titular en otros equipos. Y la verdad que el portero ucraniano va a ser importante porque Courtois tiene una lesión, no sabemos para cuánto, y puede que sea más grave de lo que parecía, así que confianza plena
en el portero ucraniano, que la verdad que es que me transmite muchísima confianza. Después en el City cambió a Haaland en el minuto 56, la verdad que fue muy duro eso para el jugador noruego. Es cierto que marcó un gol en la primera parte, pero es cierto que Haaland en toda la eliminatoria ha sido secado completamente por Antonio Rüdiger, que le tiene completamente tomada la medida al delantero noruego, pero completamente tomada la medida. Después del City, mucha gente resalta que no le gustó el partido de Rodri. A mí el partido de Rodri sí me gustó bastante. Me parece que fue prácticamente el mejor del City después de Doku, moviendo el equipo permanentemente, pidiendo el balón, moviéndose entre líneas, filtrando pases peligrosos. Me parece que fue el reloj del City el que movió todo y no sé, me parece que Rodri para el Mundial va a llegar bastante mejor de lo que se podía prever. Por cierto, Vinicius en Champions, una auténtica locura. Tengo por aquí el dato. En las últimas 10 ediciones de la Champions, en la última década, Vinicius en eliminatorias es el jugador que más goles o asistencias ha repartido, es decir, más goles generados tiene de todos. Tiene 27 goles, seguidos por Lewandowski con 24, Benzema 23, Mbappé 22, De Bruyne 21, Cristiano con 16, Messi con 15. En plan, me refiero, hay jugadores por medio, pero me refiero para que veáis dónde están Cristiano y Messi, que es verdad que en los últimos años no han jugado la Champions, pero en porcentaje prácticamente Vinicius ha jugado lo mismo. O sea, Vinicius en Champions, en eliminatoria, es un jugador completamente decisivo que aunque falle, o sea, es verdad que el otro día no estuvo fino, la verdad, no estuvo fino contra el Manchester City, pero te marca 2 goles igualmente, le anulan uno y vuelve a marcar otro. O sea que la verdad que es resaltable lo de Vinicius Junior. Y también otro dato que os quería dar, lo tengo aquí guardado, que es lo subió Mr. Chip. Bueno, aquí tenéis un dato también de Ramón Álvarez de Mon, que Arda Güler es el jugador que más ocasiones que crea en la Champions League en esta temporada. 29 por encima de Olise, de Julián. Bueno, Julián hoy que ha marcado y ha asistido, a lo mejor ha empatado un poco o se ha quedado por ahí. Pero bueno, para que veáis, Güler es de los jugadores que más ocasiones crean en la Champions League. Está a un nivel el turco impresionante. Y aquí quería enseñaros un dato de Mr. Chip. Equipos que han eliminado a Guardiola en la Copa de Europa. El Real Madrid es el único que la ha eliminado más de una vez con 5. Una auténtica burrada. El Real Madrid es completamente el némesis de Guardiola en Champions. Le eliminó 21-22. En la 22-23 es cierto que el City elimina al Real Madrid y gana la Champions. O sea, imparable el City en esa temporada. 23-24 el Real Madrid elimina al City otra vez en esos penaltis agónicos en el Etihad. 24-25 en 16avos con ese hat-trick de Mbappé en la vuelta. Y 25-26 este año el Real Madrid vuelve a eliminar al Manchester City, aparte de esa vez que le eliminó con el Bayern, que fue un 0-4 en Múnich. Así que el Real Madrid completamente el némesis y el verdugo de Pep Guardiola en Champions. Viendo ya un poquito por encima los otros resultados de los equipos que no son españoles, el Bayern de Múnich se ha cargado el último equipo italiano que quedaba y además se lo ha cargado de una forma bastante humillante. 10-2 sin piedad el equipo alemán, que ha marcado Kane otra vez 2 goles, ya lleva 46 goles en todas las competiciones. Harry Kane, Lennart Karl, que este chaval es una auténtica bomba, el extremo zurdito del 2008, creo que es además, tiene 17 años recién cumplidos, una locura. Se rumoreaba que iba a jugar el portero de 16 años del Bayern, pero porque al final ha llegado Urbic, no ha jugado este chaval Urbic. Se decía que no iba a llegar Urbic tampoco, pero sí se ha jugado este chaval, que es del 2003, que igual que yo. Y bueno, es el Bayern que arrasa al Atalanta y que, pues eso, es favorito para la Champions. Para mí es el principal favorito. A ver el Real Madrid cómo gestiona esa eliminatoria, además jugando la vuelta en Múnich. Pero bueno, el Real Madrid en Champions es capaz de hacer cualquier cosa. El Liverpool que le ha endosado un 4-0 al Galatasaray, que venía con bastantes dudas después de empatar con el Tottenham en la Premier. Salah ha fallado un penalti que ha tirado Panenka fatal, el jugador egipcio. Lleva una temporada muy, muy mala el jugador egipcio, ya digo. Y Szoboszlai que ha vuelto a marcar. No sé si no, de falta no ha sido porque le han dado la asistencia aquí a McAllister, pero vamos, que Szoboszlai lleva una temporada top completamente. Lo mejor del Liverpool este año, sin duda, Szoboszlai. Luego Salah, es cierto que ha conseguido marcar para resarcirse de ese penalti. Después el Arsenal ha ganado 2-0, sí, y bueno, el Chelsea 0-3 al PSG. Voy a buscar, ahora tengo una imagen bastante graciosa de Roseñor, que le dio una nota a Garnacho yendo 8-2 en la eliminatoria, lo del Chelsea. Pues a ver, es otro año, un proyecto fracasado completamente. Es un equipo que ha invertido una barbaridad de dinero. Los últimos años creo que llegan a 1.000 millones de euros entre todos los mercados de invierno y de verano. Una auténtica burrada lo que ha gastado el Chelsea para acabar teniendo jugadores en todas las posiciones prácticamente y jugadores que a lo mejor tenían 4 extremos izquierdos, Garnacho, Vino Gittens, Tyree George, que ahora le cedieron, no me acuerdo que sea el Everton, una barbaridad de jugadores por todas las posiciones, muchísimos mediocentros, no sé, una barbaridad de jugadores que luego vendían por incluso más barato de lo que habían comprado. La verdad que no sé, lo del Chelsea increíble. Y por último tenemos el 5-0 y la esperanza del Bodo que se fue en ese partido ante el Sporting. Un Sporting que vi yo la primera media hora más o menos y el Sporting se mereció marcar
3 goles en la primera parte, fallaron muchísimo. Me gustó muchísimo el lateral izquierdo Maxi Araujo. El Sporting de Portugal que consigue la gesta, consigue la remontada y es la segunda vez en su historia que va a jugar unos cuartos de final de Copa de Europa, de Champions. La última vez fue en 1983 con el antiguo formato de la Copa de Europa. Y el Sporting que se va a enfrentar al Arsenal en cuartos, que obviamente ahí tiene todas las de perder contra el equipo de Mikel Arteta, que es uno de los principales candidatos para ganar la orejona, pero aún así es una gesta que haya llegado a cuartos de final el equipo portugués. Es verdad que venciendo al Bodo, pero remontando un 3-0 que es bastante importante y mereciéndose ganar en la primera parte, ya digo. O sea, un juego ofensivo bastante importante, con un despliegue de muchos jugadores y mucho talento arriba, con Trincao por ahí, con Luis Suárez, el ex de la Almería, que lleva muchísimos goles, creo que lleva 20 goles o más en la Liga Portuguesa y 5 en Champions. Así que una locura lo del Sporting de Portugal que va a jugar los cuartos de final, ya digo. Y después tenemos esta foto, que es la del Chelsea, que ya he dicho antes que el Chelsea este año es un fracaso. Bueno, ganó el Mundial de Clubes, pero no se puede considerar un éxito. Es verdad que ganó un Mundial de Clubes, vale, pero no se puede considerar un éxito ni una temporada exitosa ganar un Mundial de Clubes después de este año, por ejemplo, que no se va a clasificar ni a Champions, porque es verdad que la Premier tiene 5 cupos, pero es que el Chelsea se está jugando ese quinto cupo con el Brentford, con el Liverpool, un equipo con un presupuesto infinito, con jugadores en todos los puestos, con todas las posiciones dobladas. No sé, me parece que lo del Chelsea, pues, tiene un muy buen once, pero me parece que, por ejemplo, Palmer este año está haciendo un año muy flojo. Joao Pedro es verdad que no es un delantero centro, tiene a Pedro Neto, tiene a Estebao, tiene a Garnacho, tiene a Dino Gittens, que creo que está lesionado ahora, tiene a Enzo Fernández, tiene a Moisés Caicedo. Es verdad que en defensa va un poquito más flojo, con las bajas de Colwill, con la baja de Fofana, pero bueno, tiene un equipazo. Y bueno, esto es el 2-8, minuto 84, 2-8 en la eliminatoria, y Liam Roseñor le da una nota a Garnacho, una nota de instrucción táctica, para que se la diera a un compañero en el minuto 84 yendo 2-8 en la eliminatoria. Ya está, no sé si lo hizo por el meme, no sé si lo hizo porque se aburría, que quería ganarse algún titular más aparte de los que ya tenía negativos, pero madre mía, telita lo del Chelsea, telita lo de Liam Roseñor, la verdad. Y bueno, dicho todo esto, hemos acabado de analizar lo que ha sido la jornada de Champions. La semana que viene hay fútbol de selecciones, creo, no hay fútbol de clubes, hay parón de selecciones. Así que esto ha sido todo. El Champions tendremos en 2 semanas, creo. Y vamos a analizar lo que fue ese Gran Premio de China de Fórmula 1. Yendo a lo que fue ese Gran Premio de China en la cual tuvimos formato sprint. La verdad que no era el mejor momento para tener un formato sprint viendo cómo estaba el reglamento. Y la verdad que la carrera sprint fue muy sin más, la quali sprint igual y la quali normal también. La quali ha perdido muchísima chicha en este año cuando no se puede ir a fondo, que hay que hacer lift and coast, gestionar baterías. La verdad que ha perdido muchísima chicha la quali cuando el año pasado los pilotos iban completamente a fondo y prácticamente sin gestionar, aunque también había que gestionar un poquito la batería, pero no nada comparado con lo de este año. Y el año pasado había una distancia de un segundo prácticamente entre el primero y el último en la Q1, lo cual hacía que fuera súper entretenida y súper frenética. Cuando cualquier piloto se podía quedar fuera este año con un buen coche, prácticamente no te vas a quedar fuera nunca porque hay distancias de 3 segundos prácticamente entre los primeros y los últimos. Lo de Aston Martin sigue siendo increíble, la verdad, con esas vibraciones que tuvo Alonso, que se tuvo que retirar prácticamente por su seguridad. Y bueno, en la carrera sprint la ganó Russell, quedó segundo, segundo Leclerc, tercero Hamilton, los dos Ferrari, cuarto Norris, quinto Antonelli. La verdad que Antonelli, bueno, Piastri quedó sexto, creo, lo tenía por aquí. Sí, Piastri quedó sexto, somos los únicos 3 puntos que tiene porque las carreras aún no ha debutado en carrera oficial Oscar Piastri, surrealista también eso. Antonelli quedó quinto, la verdad no tuvo una buena carrera sprint. Y luego en la quali normal pues hizo la pole, Russell segundo. Y la verdad que Antonelli dominó la carrera, sobre todo porque salieron primero los Ferrari, como siempre, se pusieron los dos primeros. Después, con el ritmo, Antonelli recuperó, se puso primero. Russell se quedó ahí atrapado un poquito en tráfico con los Ferrari. Consiguió que Antonelli, eso hizo que Antonelli se fuera un poquito más. Todos entraron en la vuelta 10 prácticamente con ese safety car que provocó Lance Stroll, con esa retirada. Pues ya digo, los Aston Martin no van a acabar una carrera en la vida, los dos, ni prácticamente ninguno, o sea, ni uno ni el otro van a acabar una carrera. Red Bull tuvo también bastantes problemas con Verstappen, problemas de fiabilidad de motor. En la última vez lo tuvo Hadjar, hoy lo ha tenido el piloto holandés, que también está muy enfadado con este reglamento. Y la verdad que normal porque, a ver, no es lo mejor. Aunque esta vez sí que ha habido bastantes adelantamientos y más adelantamientos por frenada, que eso sí que me sorprende un poquillo más. Con lo que no puedo es que en mitad de una recta te quedes sin energía y el coche es que empieza a bajar muchísimo de revoluciones y prácticamente coge la curva sin frenar porque ya van bajísimos de revoluciones. Antonelli que gana su primera carrera, la verdad que estaba bastante emocionado el piloto italiano. Es el primer piloto italiano que gana una carrera de Fórmula 1 desde Fisichella en 2006.
La verdad que tela, o sea, el automovilismo italiano está completamente de luto porque Ferrari lleva sin ganar un campeonato desde 2008, de pilotos desde 2007 y un piloto italiano desde 2006, pues por lo menos rompen esa racha de los pilotos italianos y gana una carrera un piloto italiano. Y la verdad que, bueno, Ferrari, la segunda fuerza, aguantó en ritmo de carrera a Russell, sobre todo cuando se pegaron Hamilton y Leclerc. Llegó el piloto británico por detrás, tuvieron ahí sus más y sus menos por Hamilton y Leclerc, que estuvieron peleando. Y la verdad creo que si Leclerc no hubiera atacado a Hamilton, seguramente hubieran podido aguantar un poquito más a Russell. Cuando Russell les adelantó, ya se fue completamente. Es verdad que cuando estaba en zona de overtake, todavía podían aguantarle, pero no, después cuando se fue Russell de la zona de overtake, los Ferrari cayeron completamente y luego se pegaron ahí Hamilton-Leclerc y al final acabó haciendo podio Hamilton, que llevaba sin hacer podio desde Las Vegas 2024, primer podio con Ferrari del piloto británico, que la verdad con este reglamento está bastante enchufado y veremos si gana Leclerc, porque me parece que pelear en el Mundial Ferrari es que me parece muy difícil porque Mercedes tiene un completo cohete y en aire limpio es que van volando completamente y todavía no sé si se están guardando algo. McLaren que no pudo salir, Norris ni Piastri pudieron salir, es la primera vez en la historia que ninguno de los dos coches de McLaren sale a la carrera, obviamente quitando Indianápolis 2005 por el tema de los neumáticos, que ninguno de los equipos que tenían neumáticos Michelin salió y solo salieron los Bridgestone, que ganó la carrera Schumacher. Obviamente esa carrera, pues la verdad que es una de las mayores polémicas de la historia de la Fórmula 1. Y después, ¿qué más? Pues nada, Pérez y Bottas que al menos consiguen acabar la carrera en un Cadillac. O sea, el Cadillac acabando carreras, los dos coches, antes de que Aston Martin acabe con uno. Increíble, la verdad. No sé cómo seguirá la cosa el año que viene. Alonso ha dicho que Honda tiene que hacer deberes. Lógicamente, Honda tiene que hacer deberes. Y veremos para Japón, para el Gran Premio de casa de Honda, que no se venga otro ridículo histórico, ¿eh? Tuvimos bastante lucha también en la zona media. La verdad que la carrera sí que estuvo bastante entretenida. Tuvimos lucha entre Gasly y Berman. También tuvimos lucha entre Colapinto y Ocon, que en ese momento no habían parado. Y es verdad que luego cuando paran, Ocon sale de boxes y comete un error metiéndose por medio en la 1 a Colapinto, cuando por medio en la 1 es prácticamente, o sea, por dentro en la 1 es prácticamente imposible adelantar. Y se lleva puesto al piloto argentino que después con el retiro de Verstappen consiguió puntuar y la verdad que hizo muy buena carrera Franco. La verdad que se merecía los puntos ya después de muchísimas carreras. Creo que desde el año 2024 en Singapur, puede ser, no me acuerdo en qué carrera fue la última vez que puntó Colapinto, pero fue en una de las últimas carreras de 2024, ya se merecía puntuar el piloto argentino. Sainz, que con el hierro del Williams también consiguió esa novena posición porque hubo muchos retiros y también hizo una muy buena carrera Sainz. Albon tampoco salió, ni siquiera. O sea, increíble. Ocon, ya digo, estuvo pegándose en la zona media cuando no habían parado ni él ni Colapinto, que estaban en quinto, sexto más o menos. Verstappen también venía detrás con Gasly y Berman, que ellos sí que habían parado. Es verdad que la estrategia óptima fue la que hicieron Berman y Gasly. Colapinto no entró cuando hubo el safety car y eso le pasó factura, y Ocon también. Y luego Hadjar pues llegó a ser octavo con el retiro de Verstappen. Verstappen se retiró, creo que, bueno, lo pone aquí, en la vuelta 48 por un problema de fiabilidad. No entendí muy bien la estrategia de salir con blando al principio, ya que perdió muchísimo rendimiento. Aunque luego con el duro sí que tuvo bastante buen ritmo el holandés, que ya digo que está completamente desmotivado con este reglamento. Y no le culpo. Y Berman me parece que hizo un carrerón otra vez. Quedó séptimo en Australia. Quedó quinto en China y creo que el sprint también puntuó. Vamos a ver ahora la clasificación del Mundial. La usan también bastante bien. El Racing Bulls con mejor ritmo prácticamente que el Red Bull. Van a tener que bajar o subir a Verstappen a Racing Bull porque, madre mía, el equipo de Faenza, increíble el ritmo que tuvo en carrera. Vamos a mirar aquí cómo está la clasificación de pilotos y de constructores. Ya vemos Russell, 51 puntos, 47 Antonelli. Cuidado que no haya lucha este año al final entre Russell y Antonelli por el Mundial de Pilotos. Estamos en la segunda carrera. Calma, va a haber 22, no va a haber 24, eso sí. Así que vamos a tener bastantes carreras para disfrutar por lo menos de una lucha entre Mercedes y, bueno, Ferrari cuando esté, o Ferrari cuando tenga modo overtake, porque en ritmo de carrera normal y con aire limpio, Mercedes parece ser imparable. Vimos a Russell un poquito molesto con la victoria de Antonelli. Aquí hay una foto bastante cómica. Mira, vamos a ver. Una foto bastante cómica es esta, la foto, la cara de George Russell, cuando gana Antonelli, que dice, sí, sí, estoy muy orgulloso de Kimi, sí, pero mira la cara que tengo, que si le veo, le mato. Y también hay una imagen de Toto Wolff saludando a Antonelli, abrazándole tal, luego a Russell dándole la mano bastante frío, y luego yéndose con Lewis Hamilton y también abrazándole. No sabemos qué va a pasar con el futuro de Russell, pero bueno, la verdad que Toto Wolff le ha dado muchísima confianza a Kimi Antonelli desde esos libres uno que le dio en Monza en 2024, se estrelló el piloto italiano y aún así le siguió dando confianza, le siguió dando pruebas con coches antiguos de Mercedes, con Fórmula 1 antiguos, y el año pasado es verdad que estuvo muy irregular el piloto italiano, pero acabó la temporada más o menos bien, tuvo en la gira europea fatal, creo que hizo DNF en todas las carreras, hizo dos podios,
Después en Zandvoort no, fue en Canadá, hizo un podio. Y luego no me acuerdo en otra carrera que también hizo un podio, hizo 2 podios el año pasado. Así que no está nada mal. Ya digo, Racing Bulls por encima de Red Bull, bueno, con los mismos puntos. Porque Verstappen hizo sexto la carrera pasada, Hadjar ha hecho cuarto en esta. McLaren tiene 18 por los 3 de Piastri en la sprint. Los 3 de Piastri, no, los 3 de Norris en la sprint, 2 de Piastri son, sí, 15 puntos de Norris, 3 de Piastri. Bueno, pues eso. La verdad que McLaren, pues muy mal. Tiene motor Mercedes, pero ya han dicho que tiene algunos déficits de ese motor que le han dado. Y Berman increíble, Berman quinto y Haas increíble, la cuarta fuerza ahora mismo, prácticamente la tercera. Porque McLaren no salió ni a pista, Red Bull tiene muchísimos problemas de fiabilidad, sobre todo problemas de chasis más que de fiabilidad. Porque el motor con Ford que han hecho, el Powertrain, Red Bull Powertrain, no está nada mal. La verdad, para ser el primer año de motor no está tan mal como se podía prever. Y luego ya tenemos abajo a Aston Martin, que lo de Aston Martin con las vibraciones, Alonso se tuvo que retirar. Estaban lejísimos en quali, como a 3 segundos y pico. Incluso por detrás de Cadillac. Cadillac es un equipo nuevo, empezado desde cero. Un equipo que ha iniciado desde cero. Así que lo de Aston Martin, yo creo que Alonso, si en verano o por ahí el coche sigue siendo igual, yo soy él y cojo las maletas y me piro. Y que se queden ahí con su proyecto y sus promesas incumplidas. Madre mía, increíble lo de Aston Martin. Audi este fin de semana que no puntuó Bortoleto en Australia, aún así tiene 2 puntos. Alpine, que parece que ha pegado un salto de calidad y de rendimiento en esta carrera. Y Cadillac, que bueno, pues está por encima de Aston Martin, y Williams, que con los 2 puntos de Sainz, pues suma 2 puntos. Estos 3 equipos son los peores de la parrilla y la verdad que como están en el Mundial es como están realmente, yo creo que en rendimiento. Y bueno, pues eso, Mercedes que se coloca primero, la verdad que Mercedes encamina a un nuevo título mundial y a un nuevo dominio, hasta el año 2030 seguramente cambien la normativa, o que no espabile Ferrari o McLaren de un salto muy grande o Red Bull, pero lo dudo muchísimo de momento, tiene todo muy controlado el equipo de Toto Wolff. Ferrari al menos yo creo que puede optar a algún podio o alguna victoria si Mercedes se chocan entre ellos, o si es un circuito que les beneficia mucho, a lo mejor como un Mónaco, un Singapur. Y bueno, pues eso, hasta aquí hemos llegado. La Fórmula 1 no está en su prime, la verdad. A mí me ha decepcionado muchísimo esta temporada. Es verdad que el Gran Premio de China tuvo bastantes adelantamientos y bastantes momentos más divertidos. Y bueno, eso es todo. Eso ha sido el análisis de la Fórmula 1. Ya digo, no es un año que me esté apasionando muchísimo, pero ya quiero enseñaroslo porque es un deporte que también me encanta. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por ver el podcast y nos vemos la semana que viene. Adiós.